Ya de vuelta aquí en BLM Noticias, gracias por continuar con nosotros. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Brasil, ciertamente en Sudamérica, y esta situación en este país nos hace pensar qué pasará entonces en precisamente Brasil, pero también dentro de un contexto regional, cómo entonces empiezan a temblar estas estructuras, estas redes que podemos ver ya incrustadas dentro de los distintos gobiernos a nivel regional y el efecto que están teniendo, como vemos ahora en Brasil. Esta mañana le damos la bienvenida a Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, resumamos lo que está ocurriendo en Brasil. Se aprueba entonces el juicio político, el impeachment a Dilma Rousseff por precisamente ser acusada de tergiversar ciertos datos de su gobierno. Sí, ¿No? sí, la acusación oficial sobre Dilma Rousseff, bueno, Brasil está atravesando uno de los principales escándalos de corrupción en su historia. Que tiene que ver con Petrobras. Que tiene que ver con Petrobras y cómo esta se utilizó para dinero que es la empresa estatal más grande de América Latina realmente, cómo se utiliza, y que es parte del Estado de Brasil, cómo se utiliza para pagar favores políticos, para beneficiar a ciertos grandes empresarios. Pero dentro de toda esta situación también se está desatando una crisis económica. Brasil atraviesa su peor recesión económica en más de 80 años. Y entonces, en medio de todo esto, surge una crisis política sobre el papel de la presidenta, que se le acusa de adulterar el presupuesto desde previo a su reelección y estar manejando por bastante tiempo cifras para tratar de reflejar una situación económica no tan grave como la que realmente ha sido. La acusación es sobre cómo el proceder técnico de esto, o sea, sin haberlo hecho unilateralmente, sin la aprobación del Congreso y demás, entonces cae sobre el Ejecutivo. Y el juicio político es para separarla, para ver hasta qué punto ella es la máxima responsable o qué tanta responsabilidad tuvo ella en este proceso, o si fue una cuestión bastante más ajena a lo que fue, digamos, el papel que ella pudo haber jugado. Entonces ella es separada de ejercer la presidencia, pero sigue siendo considerada presidenta, asume un presidente interino que es el que era hasta hace poco vicepresidente. Y entonces tendrá hasta 180 días una comisión del Senado que investigará este caso y determinará la responsabilidad de Dilma Rousseff en esta situación. Perfecto. Tú, digamos, analizando todo este panorama, y lo hablábamos previo a entrar al aire, ¿de qué se le podría acusar ahora o por qué crees tú que Dilma Rousseff está en esta posición precisamente? Bueno, realmente para ser lo más objetivo posible, la situación de Dilma Rousseff, o sea, la acusación es una acusación bastante técnica que no debería estar sujeta a una cuestión, a un análisis político. Sin embargo, el gran problema que tiene Dilma Rousseff es que ha hecho digamos, ante todos los escándalos de corrupción, ante la crisis económica, ante los problemas, la presión que se está generando previo a las Olimpiadas, o sea, el gran gasto que generan las Olimpiadas, y también recordemos que Brasil es hoy la fuente donde se da el brote de Zika, claro, que es una epidemia que está afectando mundialmente, y entonces, ante todo esto, Dilma siempre mantuvo una indiferencia entre todas estas situaciones. Muchos de sus ministros, sus más cercanos colaboradores, están enfrentando hoy juicios por el caso de corrupción que se conoce como Lava Jato en aquel país, que está lo que está relacionado con Petrobras, y Dilma siempre fue indiferente a todo esto, como decir, aquí no pasa nada, todo marcha bien, y entonces esa indiferencia, esa falta de ejecución, digamos, de actuar sobre la situación, sobre la crisis económica, sobre la crisis de corrupción que afecta a la política y al sector privado también, la indiferencia de Dilma Rousseff, pues simple y sencillamente la llevó a ella a esta situación. Desde el año pasado se venía mencionando esto con pocas probabilidades, y la falta de tacto político de parte de Dilma, que si a principio de este año, entre enero y marzo, en el primer trimestre del año, hubiese refundado su gobierno, hubiese puesto a disposición los puestos de todos sus ministros, yo creo que se pudo haber evitado esta situación, pero la indiferencia, con mucha arrogancia de parte de Dilma Rousseff en afrontar esta situación, pues hoy le está cobrando una factura muy fuerte, y sumado a eso, el gran apoyo que ella ha tenido a quien fue su
mentor político, por decirlo así, el expresidente Lula da Silva, que sí está señalado dentro de estos casos dentro de todos estos casos de corrupción y que lo que ha reflejado es, digamos, el apoyo que Dilma ha hecho hacia él, prácticamente como que gobernar para él y sus más cercanos seguidores y no así para el pueblo brasileño. Ahora, pero ¿tú crees que ella no sabía o no se enteraba de lo que hacían sus ministros? Porque aquí en Guatemala lo hemos cuestionado, te lo relacionamos a Guatemala. Aquí uno dice, bueno, quizá el presidente no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero, o quizás no estaba involucrado directamente, pero ha de haber conocido lo que pasaba y no actuó. Eso es un motivo para actuar legalmente. Y sobre eso sube también, digamos, el cargo, si bien técnico, por el cual ella es separada, pero sí son cargos de responsabilidad. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo ella en el mal manejo del presupuesto? Pero también, de cierta forma, indirectamente, ¿qué tanta responsabilidad tiene ella en venir y que la gente de su propio gobierno, muchos nombrados por ella, acusados ya separados de los cargos por corrupción? Aquí lo grave es, o ella sabía y no hizo nada, o mostró mucha ineptitud al venir y decir cómo puede ser que uno se rodee de gente que todos saben que están haciendo cosas malas y ella no. Entonces eso es lo grave de esta situación, que tienes toda la razón, es muy parecido exactamente a lo que pasó aquí en Guatemala. Precisamente, inclusive con este tema de Petrobras y ahora tenemos aquí TCQ, o sea, si comparamos, o sea, son cosas muy parecidas y similares que se usaron para sobornar, para recibir de aquellos millonarios. Son cosas ganancias muy similares, pero sí, la magnitud del caso de Brasil es, diría yo, 50 hasta 100 veces superior a lo que pasó aquí en Guatemala. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares y también estamos hablando de que no es una cuestión que solamente ha afectado a las personas de gobierno y del partido oficial, sino que los partidos, prácticamente todos los partidos políticos están manchados de esto y muchos grandes empresarios de aquel país, Mauricio Oberg, que es tal vez uno de los más grandes empresarios en la historia de Brasil, de la constructora más importante en Brasil, está condenado a 19 años de prisión precisamente por beneficiarse de estos sobornos. Entonces, no es una cuestión que solamente ha marcado al gobierno de Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores, que es el partido oficial, sino que es algo que ya se ha perdido la confianza en toda la clase política y en un sector de la clase económica que pues siempre históricamente se ha favorecido los favores de gobierno. Entonces esos privilegios, esa corrupción, hoy salen a luz y la gente dijo, bueno, hasta acá, se han presentado las marchas multitudinarias más grandes en la historia de aquel país, precisamente en contra de toda esta situación. Y todo esto parece, como te digo, tener un panorama o un sabor similar a lo que pasamos en Guatemala, ¿no? Esa desconfianza, como dices tú, que se genera ahora es lo que vivimos en Guatemala de hace años, de hace décadas, ¿verdad? Y cómo generar y recuperar esa confianza. ¿Qué podemos aprender del caso Brasil aquí en Guatemala, Roberto? Bueno, yo siento que lo más importante es que la corrupción no es una cuestión ideológica o no es una cuestión de que solo ciertas personas la hacen, es una cuestión en la que, digamos, sí salpica, sí se necesitan varios componentes para que opere. Aquí hablamos de la línea 1 y se habla de la línea 2 y estamos empezando a ver el resultado de esos casos, pues lo que se necesita es indagar más y todos los que sean responsables de estas situaciones que se den cuenta que nadie puede estar por encima de la ley. Y por más poder que se le pueda asignar a un funcionario como ministro o incluso presidente, no puede estar por encima de la ley y no puede sentirse intocable, no todopoderoso. Entonces yo creo que esto que esté sucediendo en un país como Brasil, que no es la primera vez, pero ante la magnitud de este caso, pues sí es una situación en la que sea un mensaje muy claro a todas aquellas personas que de cierta forma han visto al Estado y las dependencias del Estado como medios para enriquecerse, que eso en ninguna parte del mundo debería ser así. Bueno, y según tu análisis, o sea, quizá podríamos ver mucho más, o sea, y lo han dicho muchos expertos, esto es lo que estamos viendo, es solo el inicio de algo, porque como mencionas, estas redes o las mafias o de corrupción vienen y están presentes en muchísimas otras instituciones, organizaciones públicas y privadas inclusive. Sí, en el caso de Brasil hay tanta gente señalada por esto, que probablemente, o sea, como han dicho, lo dijo en su momento el expresidente Fernando Henrique Cardoso de aquel país, no se trata solamente de separar a Dilma del poder, sino que se trata
no solo tampoco de refundar el gobierno, el actual gobierno, sino que todo el sistema político. O sea, todo el sistema político tiene que ser transparente y tiene que ser un llamado también precisamente para aquellos otros círculos que se puedan encontrar fuera del sistema político. Estamos hablando del sector privado, de decir de que tienen que haber reglas de juego claras y todos tenemos que obedecerlas. Entonces esa situación es algo, pero que es algo que se tiene que implementar y fortalecer. Y siento yo que ese es el ejemplo a seguir para el resto de países. Eso te iba a preguntar, ya para ir resumiendo, o sea, casos Brasil, casos Guatemala y otros casos inclusive de corrupción que vemos en toda la región, ¿qué nos está diciendo de la manera o de lo que está cambiando quizá el movimiento político? Bueno, yo creo que es como un oleaje anticorrupción. Político y también ciudadano, ¿no? Sí, es como un gran oleaje anticorrupción, pro transparencia que pues desnuda los grandes males que hemos tenido nosotros históricamente, incluso desde los procesos independentistas, ¿no? Cómo los sistemas fueron construidos de tal forma que han permitido este tipo de situaciones lamentables que se den y que muchas veces han crecido, como un efecto de bola de nieve. El caso de Brasil hoy es notorio. Digamos, a principios de los finales de los 80s, principios de los 90s, el presidente Collor de Mello también es separado, pero sí, él sí es acusado directamente de corrupción, pero eso como que, nuevamente, como que haberlo separado del cargo, no hizo mucho para cambiar la situación de fondo. Entonces esperemos que esta vez lo que pasa en Brasil, lo que está pasando en Guatemala y lo que puede pasar en tantos otros países, lo que busca es cambiar las situaciones de fondo, ¿no? O sea, realmente transparentar desde las raíces el sistema y no solamente maquillar con decir, bueno, separamos a alguien del cargo, entonces ya todo está bien, que ese no es el caso. Perfecto, Roberto, gracias por haber estado con nosotros, dándonos tu opinión respecto a lo que pasa en Brasil y claro, ciertamente comparar lo que ocurre allá aquí con lo que ocurre en Guatemala y cómo esto se extiende en la región y lo que podemos estar aprendiendo todos como toda una región latinoamericana. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Tenemos que seguir con más esta mañana. Pedro nos trae más información, vamos con él. Muchas gracias, Marrené. Así es, son las 8:18 de la mañana y vamos a finalizar ya este segmento. Ya vamos con el deporte internacional. Destacamos las últimas noticias del Máster de Roma de tenis. Además, este fin de semana finaliza la Liga Española. Muy atento. El suizo Roger Federer perdió ante el austriaco Dominic Thiem y quedó eliminado de la ronda de octavos de final del Master 1000 en Roma. Este no ha sido un buen año para Federer. Hace unas semanas, por una lesión en la espalda, quedó fuera del Abierto de Madrid. Previamente, en febrero, se sometió a una artroscopia en el menisco izquierdo. Ahora el próximo reto de Federer será el Roland Garros, el cual inicia el 22 de mayo. El español Rafael Nadal será el abanderado de la delegación de su país para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, según anunció el Comité Olímpico Español. Nadal, 3 veces campeón del Roland Garros, además ha ganado 14 títulos de Grand Slam. Este sábado concluirá la Liga Española de Fútbol y donde el Barcelona está a tan solo 90 minutos de proclamarse campeón, o bien el Real, dependiendo de los resultados, podría dar la sorpresa. El Granada será local ante el Barcelona, partido donde el cuadro culé, mientras el Real Madrid visitando la cancha del Deportivo La Coruña. El Barça lidera la tabla con 88 puntos, mientras el Real es segundo con 87. El Atlético ya no tiene ninguna opción, es tercero con 85. Los tres ya tienen asegurado su participación en la Champions League. Y bien, no quería despedir entonces este bloque deportivo con buenas noticias para Guatemala. Como una extra, gimnasta Ana Sofía Gómez clasifica a la final de la Copa Challenge del Mundo. Pongamos entonces las imágenes y bueno, pues